Y este viernes Roberto Bobby Flores nos platica sobre Carranza y la Constitución. Vamos a escuchar. Hola Gina, qué gusto saludarte y a todo el auditorio de AMX Noticias. ¿Saben por qué estamos de puente cada 5 de febrero? Que por la Constitución. Pero ¿saben cuál es la relevancia de esto? Para muchos historiadores, la culminación de la Revolución de 1910 se dio con la Carta Magna de Venustiano Carranza de 1917, puesto que ni Zapata dio tierras, ni Villa tampoco, pero sí vivimos bajo un México constitucionalista. Pero sabrán que en realidad lo que hizo Carranza fue una serie de reformas a la Constitución de 1857 de Juárez, la cual nunca fue respetada. Pero veamos. La importancia de la Constitución de Carranza es que hizo unas modificaciones a las reformas de Juárez y que por haber sido de carácter parlamentaria no dejaba gobernar a los presidentes libremente. Primero hay que pensar en los años de guerra civil, que son la guerra de reforma e intervención francesa. Obviamente la Constitución no se va a aplicar durante ese periodo. Después viene el gobierno de Porfirio Díaz, su dictadura. Va a considerar que la Constitución no les permite gobernar, porque es una Constitución parlamentaria y le da más autoridad al Congreso que al presidente. Díaz, por tanto, va a ignorar a la Constitución y pues va a honrarla en las ceremonias, en el discurso, pero en la práctica la va a pasar por alto. Durante todo ese largo periodo de más de 30 años, la Constitución va a ser ignorada. Así hasta que llegó Francisco I. Madero, haciendo los primeros cambios constitucionales al quitarle los artículos que permitían la reelección presidencial, lo cual le costara la vida, pero dejando un antecedente sin precedentes en la historia democrática de México. Pero todo esto comenzó cuando Venustiano Carranza se levantó en contra del usurpamiento de la República por parte de Victoriano Huerta, creando el Ejército Constitucionalista. Levantándose en armas, Venustiano Carranza el 19 de febrero, fecha en que se adopta como el Día del Ejército, convirtiéndose en primer jefe del movimiento revolucionario, prometiéndole a sus seguidores en 1913 que haría una nueva constitución. Pero sabrán que Carranza nunca habitó formalmente el castillo de Chapultepec, sino que adquirió una serie de propiedades a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, teniendo una en particular donde vivió el último año de su vida, llamado hoy el Museo Casa de Carranza. Y es en esta maravillosa casa de ensueño donde descubrirán desde cómo vivía, su gusto por los caballos, su pasión por la cocina y un gran acervo de publicaciones que con historiadores profesionales les contarán cómo es que desde el ámbito jurídico logró que los presidentes a futuro respetaran esta nueva constitución, planteando una serie de leyes generales que establecieran los principios para regir a la nación garantizando los compromisos sociales. Técnicamente, nuestra constitución es en realidad la de 57 reformada, y sobre todo en la política. La política, la organización del Estado no la van a tocar. Así que la república presidencialista de corte federal y representativo que propone Carranza es mantenida. Y esto va a poner fin a esta discusión de si la Constitución permitía o no gobernar. Tenemos un facsímil de la Constitución de 1917, la original se encuentra en el Archivo General de la Nación, y también aquí poseemos un ejemplar del diario de debates original del Congreso. Asimismo tenemos facsimilares de otras de las constituciones que han regido nuestro país y mucha literatura en torno a temas constitucionalistas. Pero más allá de eso, ¿sabían que Carranza creó la Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México, así como haber impulsado la aeronáutica mexicana, utilizando los primeros aviones en combate durante la Revolución? En realidad Carranza debería de recibir muchos más honores. ¿Quién es el padre del ejército? Pues Carranza. ¿Quién es el padre de la Fuerza Aérea? Pues Carranza. Es más, la Marina Armada también se considera fundada por él. Finalmente, la negativa de Carranza por la candidatura de Álvaro Obregón, buscando proponer al desconocido Ignacio Bonilla como su sucesor, provocó que recibiera amenazas y que tanto Plutarco Elías Calles como Adolfo de la Huerta ya no lo reconocieran como presidente, promulgando el plan de Agua Prieta para destituirlo, donde finalmente el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcaloltongo fuera asesinado, donde a la fecha se debate si en realidad fue asesinado a traición o él mismo se suicidó. Resumiendo, podríamos decir que el México constitucionalista en el cual vivimos actualmente, con nuestros códigos, reglamentos, leyes secundarias, ejército, fuerza aérea, marina, aeronáutica mexicana, tiene su génesis en ese 5 de febrero de 1917. Definitivamente esta cápsula solo es un pequeño acercamiento a aquel pasaje de la historia, pero ahora ya sabemos un poco más de por qué el 5 de febrero estamos de puente.
y porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, yo los invito a que si visitan la Ciudad de México, conozcan el Museo Casa de Carranza. Y yo regreso contigo, Gina. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bobby, por esa interesante clase de historia. Y vea usted... 7, 6, 5...